Ok, estamos en la parte 51. Nosotros comenzamos hace un año, porque comenzamos en diciembre el maratón de esta serie. Yo no esperaba que me cogiera tanto, pero he querido ser incisivo en cuanto a que ustedes puedan ver todos los aspectos, todos los distintos, varios exponentes de la doctrina de la predestinación y en qué se fundamenta en qué se fundamenta mi cuestionamiento, porque estamos viendo en qué se fundamenta su doctrina y para yo ver en qué fundamenta su doctrina, pues eso me provoca a cuestionármelo porque no me convencen. Y eso es lo que hemos estado viendo. Estamos ahora en esta última parte de los 5 puntos del calvinismo, lo que en inglés se le llama el tulip. Y estamos en ese primer punto, que es la T del tulip, que en inglés es total depravation. Aquí en español, pues le estamos, se le dice la depravación total, pero estoy usando el libro de Lorraine Bodner, o Boedner, no sé cómo se pronuncia ese apellido, y es uno de los libros más utilizados, ¿verdad? Para exponer la doctrina de la predestinación. Y él le llama la inhabilidad total. ¿Okay? Estamos en la parte 3. En la sección anterior terminé escribiendo que iba a pasar a los textos usados por Bodner, pero me voy a detener a examinar un par de los argumentos que usa para ampliar un poco lo del argumento circular y la cámara de eco. ¿Okay? Les expliqué en la sección anterior que esto del argumento circular o la cámara de eco es que ellos pues de una premisa llegan a una conclusión, la conclusión prueba la premisa prueba la conclusión. Y no buscan fuera de ese, no se exponen a que los interroguen en cuanto a si la premisa originalmente era cierta o era falsa. Como ustedes han ido viendo, pues yo voy a la palabra y voy al texto. A ver, ¿qué se fundamentan? Y pues mira, me doy cuenta que a veces en el mismo argumentación que ellos exponen, como vamos a ver inmediatamente, pues mira, yo encuentro las contradicciones inmediatamente. Vamos a citar aquí unos argumentos que expone Bodner. El hombre tiene libre albedrío, pero no puede generar el amor de Dios en su corazón. La voluntad del hombre es libre en el sentido de que no está controlada por fuerza alguna fuera de sí mismo. Así como un ave con un ala quebrada es libre para volar, pero incapaz de hacerlo, de la misma manera el hombre natural es libre para venir a Dios, pero es incapaz de hacerlo. Chévere, fantástico, ¿ok? Bien lógico, bien razonable, irrefutable, ¿ok? Ya anteriormente, Bodner dejó establecido que el hombre es incapaz de amar a Dios. Aquí va a reforzar lo lógico de que si la depravación es total, es incapaz de amar. ¿Ves? Comienza este párrafo recordándote que el calvinismo no niega el libre albedrío, lo define de otra manera. Es libre solo para lo que los calvinistas dictan que es libre. Lo tiene, pero no puede generar amor, por ejemplo. En la parte 49 les expuse cómo su definición de libre no es libre. Hay dos tipos de libertad para los que necesitan la predestinación. La que sirve para decidir entre dos opciones o más y la que decide cuando solo hay una opción para escoger. Para explicarte cómo el libre albedrío no puede generar amor hacia Dios, te pone un ejemplo bien contradictorio para un calvinista. Dice él, abro la cita, la voluntad del hombre es libre en el sentido de que no está controlada por fuerza alguna fuera de sí mismo. Cierro la cita. A pesar de que el calvinismo se fundamenta en el destino, decreto, predestinación, que asegura las acciones de todas las criaturas, para que entiendas cómo es que la voluntad corrupta, que él había dicho que era extensiva pero no intensiva, descrita en un párrafo anterior, es libre en este preciso argumento, tienes que aceptar que el destino, decreto, predestinación dejan de actuar sobre el hombre para que quede libre para no generar el amor hacia Dios.
para que aceptes que la inhabilidad de amar a Dios es a la vez la libertad del hombre en no amar a Dios. Tienes que aceptar que el destino, decreto, predestinación de Dios en condenar a ese hombre se autocancelaron para que el hombre sea libre de no generar amor por Dios. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero ese es el argumento. Es contradictorio. ¿Ok? No hay fuerza de fuera de sí. Ajá. Pero ya habíamos visto que todas las acciones de los hombres habían sido decretadas para Dios asegurar que acontecieran todas las cosas y los acontecimientos. Pero aquí no, al hombre es libre. Porque ellos creen en el libre albedrío. Pero es solamente para tú escoger entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. No es posible que ese libre albedrío pueda escoger obedecer al Evangelio. La gracia en Jesucristo, el Evangelio de Dios en Cristo. No es posible que el hombre, porque así lo definen ellos. Recuerden que desde Agustín el hombre es libre para pecar, entre comillas, pues a toda costa hay que dejar a Dios libre de toda responsabilidad por el que se pierde. Recuerden que desde Agustín vimos que surgen las contradicciones. Y uno de los problemas que surge por lo que Agustín exponiera, que Dios queda como el originador del mal, la causa del mal. No, pues para evitar eso, pues se inventan un término que es libertad para pecar. La Biblia lo llama esclavo del pecado. Ellos lo llaman libertad para pecar. Bodner, fiel a la tradición, te está repitiendo que la voluntad del hombre controlada por su corrupción e inhabilidad para amar a Dios es totalmente libre de no amar a Dios. Y Dios no está aplicando en él ninguna de las fuerzas del destino, decreto, predestinación. ¿Okay? Entonces viene, acuérdate que el decreto de Dios dirige las acciones de todos los hombres. Y aquí Bodner viene y te dice, no hay ninguna fuerza actuando en el hombre. A la hora del hombre es libre para no amar a Dios. Vamos a ponerlo dentro del contexto de lo que él está diciendo. Eso es una contradicción de ellos. Muy oportunísticamente ellos te están dejando fuera lo que han sostenido sobre el decreto en todos los libros, todos los teólogos de la predestinación que hemos estudiado. ¿Sí? Entonces da el ejemplo del ave, muy lógico y racional para que entienda cómo es que el hombre no puede venir a Dios. Dice así, abro la cita. Así como un ave con un ala quebrada es libre para volar, pero incapaz de hacerlo. De la misma manera, el hombre natural es libre para venir a Dios, pero es incapaz de hacerlo. Lógico, dejo la cita, ¿verdad? Vemos las contradicciones, por no decir disparates, en lo racional de este ejemplo. Te quieren indoctrinar a que pienses que en un universo paralelo, en otro idioma o en el único sistema teológico que le da la gloria a Dios, libertad e inhabilidad es lo mismo. Descaradamente este doctor te dice que esta ave con un ala quebrada, cortada, mutilada, es tan libre de volar como un ave con ambas alas sanas. Cuando en realidad lo que quiere que creas es que esa ave con el ala rota es tan libre como un ave con ambas alas sanas en una jaula o en una bolsa. O sea, da lo mismo. No puede volar. Usted está diciendo, esa ave tiene el ala rota y es libre para volar. Claro, es tan libre para volar como un ave en una jaula o en una bolsa metida con las dos alas buenas. ¿Okay? O sea, incapacidad, imposibilidad, él te está tratando de que tú entiendas que es lo mismo que libertad. Y es un disparate. ¿Por qué no dice que el ave puede desear volar pero es incapaz de hacerlo? Porque no cuadra con el argumento de que el hombre es incapaz de desear la salvación. No, te dice que es libre aunque incapaz
No porque quiere que creas en la inhabilidad del hombre de venir, sino que creas que inhabilidad y libertad pueden ser sinónimos. Esto es unos problemas. Puse 2 posts hoy en Facebook sobre este asunto de las definiciones. Es semántica. ¿Okay? Libertad e incapacidad son incompatibles. ¿Okay? Entiende eso bien claro. Pero él quiere, te va adobando la píldora, como dicen, de que no, eso de alguna manera en un universo paralelo, sí, eso es posible. Libertad e incapacidad, sí, eso es lo mismo, no te apures. Por más contradictorio que nos parezca a los no calvinistas que la incapacidad de una persona para hacer algo signifique que es libre de hacerlo, para el calvinista eso es un hecho. Eso es perfectamente lógico en la mente del calvinista porque es un sistema de pensamiento, es un sistema de interpretar la Biblia, es un sistema que le da definiciones a las cosas distintas a como nosotros se las damos. Otro ejemplo que da Bodmer. Tal es la inhabilidad de la voluntad que caracteriza al hombre natural. ¿Verdad? Siguiendo el ejemplo del ave. Eso dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Utiliza este texto para justificar la inhabilidad de todos los hombres en querer, creer o aceptar la salvación. Se le pasó a Bodmer, en el contexto no habla de todos los hombres. En el 18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque estaba incapacitado de creer. Dice el texto, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces viene el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino. Fíjate cómo el contexto nos demuestra, nos revela que no es lo que los calvinistas quieren que el texto diga. Los hombres tuvieron la oportunidad de creer o no, de escoger o no. Luego en el 20 te habla de 2 tipos de hombres, el que hace lo malo y el que practica la verdad. Así que Juan 3:19 no prueba que todos los hombres son incapaces de querer, creer o aceptar la salvación. Es curioso que los que necesitan la predestinación te dicen en Juan 3:16, todo no significa todo. Y aquí en el 19, todos significa todo. Predestinética 1:0:1. ¿Okay? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los calvinistas te dicen, no, hay todo, no significa todo. Pero aquí da la casualidad que 3 versículos más adelante, oh sí, aquí todo es todo. ¿Ven? O sea que es bien arbitrario como ellos juegan con los conceptos, los significados. ¿Okay? Sigue Bodmer, abro la cita. No puede venir a Dios porque no quiere. Suficiente ayuda le es provista si tan solo la aceptara. Así dejó la cita. Eso es lo que dice ahí. No puede venir a Dios porque no quiere. Aquí te dice que no quiere, pero que puede. Con el ave no podía, aunque era libre. Aquí no quiere, pero puede. Entonces te usa Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7. Este texto no dice que los hombres están incapacitados de venir a Dios porque su carne está en enemistad con Dios. Viene hablando desde el capítulo 7 que la carne de los creyentes está en contra de Dios. Cuando habla de los que viven según la carne, no se refiere a los hombres incapaces de venir o agradar a Dios. En el verso 12, capítulo 8 de Romanos, le habla a los creyentes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Le está hablando a los cristianos que tienen carne, que les estorba. ¿Ok? O sea que Romanos 8:7
para probar o sustentar el que no puede venir a Dios porque no quiere, suficiente ayuda les da, pero si tan solo la aceptara, eso es un juego de palabras de ellos no creen en eso que estás diciendo. Porque la doctrina del decreto vimos que anula toda posibilidad de que alguien que ha sido decretado para perderse pueda querer o venir a Dios de alguna manera. No hay forma. Pero entonces aquí te está jugando porque quieren que creas que el calvinismo acepta el libre albedrío. Y te quieren vender el libre albedrío que solo funciona para escoger entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. No para escoger entre el cielo y el infierno. Así que, ¿verdad que hay? Abro la cita de Bodner. El suponer que porque el hombre tiene la habilidad para amar, es un hecho, vemos la gente amando, las madres aman a sus hijos, los padres aman a sus hijos, esposo y esposa se aman. El hombre puede amar a su vecino, a sus familiares, a sus amistades. ¿Okay? El suponer que porque el hombre tiene la habilidad para amar, tiene por tanto la habilidad para amar a Dios, es igual de absurdo que el que supone que porque el agua tiene la habilidad de fluir, tiene por tanto la habilidad para fluir hacia arriba. O razonar que porque un hombre tiene poder para lanzarse de la cima de un precipicio, tiene por tanto igual poder para transportarse de la profundidad a la cima. Cierro la cita de Bodner. Aquí, Bodner te predispone a aceptar la contestación. Partir de que porque el hombre es capaz de amar, concluyas que es capaz de amar a Dios, es una suposición. ¿Verdad? Empieza la oración así, el suponer que. Te está diciendo que es una suposición. Partir de que porque el hombre es capaz de amar, concluya que es capaz de amar a Dios, es una suposición según él. No es una deducción lógica y razonable. Pero no solo es suposición, es absurdo, te dice él. Y te pone dos ejemplos absurdos para que compares. A la pregunta de que si el hombre es capaz de amar a Dios, la respuesta que el calvinista demanda es no. Por lo tanto, te plantea una interrogante cuya respuesta es no. Porque el agua tiene la habilidad de fluir. Puede tener la habilidad de fluir hacia arriba. Eso es lo que él te va a proponer. ¿Okay? A la pregunta de que si el hombre es capaz de amar, ¿es capaz de amar a Dios? La respuesta que el calvinista demanda es no. Por lo tanto, te plantea una interrogante cuya respuesta es no. Porque el agua tiene la habilidad de fluir, dice él. ¿Puede tener la habilidad de fluir hacia arriba? La respuesta es no, pero no porque el agua tenga habilidad de fluir, sino porque nunca la hemos visto fluir hacia arriba. Pero no solo te plantea la pregunta para que la respuesta sea no, sino para que creas que algo que se da por hecho es absurdo pensar que sea algo distinto. No es absurdo pensar que el agua fluya distinto a la gravedad, pues en algunas circunstancias cambia de dirección. Lo que Bodner no te dice es que lo absurdo no es que creas que el hombre pueda amar a Dios. No te dice que es absurdo pensar que el agua tiene la habilidad de fluir, pues el agua no tiene habilidades. Tiene propiedades que no dependen de voluntad o decisión para operar. Es distinto hablar del deseo de volar del ave con el ala quebrada. El ave puede decidir volar si tuviera una voluntad como la nuestra. El agua no decide fluir hacia abajo y por eso es absurdo pensar la posibilidad de que decidiera ir hacia arriba. No puede escoger fluir hacia arriba porque su propiedad es su naturaleza. El agua no puede decidir en contra de su naturaleza. Por lo tanto, el hombre no puede decidir en contra de su naturaleza, que ya te dijeron es no querer creer o aceptar a Dios, y te lo probaron con el texto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, Romanos 8:7. En otras palabras, ¿qué te dice Bodner? De la misma manera que es absurdo pensar que el agua decidiera
fluir en otra dirección, es absurdo pensar que el hombre decidiera cambiar su dirección. ¿Se fijan cómo te adoban la píldora con un argumento que supuestamente es lógico para encerrarte a que tú digas que no, obligarte a que tú digas no, el hombre no puede amar a Dios, aunque es capaz de amar, no puede amar a Dios? Y mira el ejemplo. El agua no puede tomar una decisión. Es que el agua no toma decisiones. Por eso es que es un ejemplo absurdo. En la segunda oración de ese párrafo hace lo mismo. O razonar que porque un hombre tiene poder para lanzarse de la cima de un precipicio, tiene por tanto igual poder para transportarse de la profundidad a la cima. Mire, nadie supone tal cosa absurda de tirarse que tenga el poder. Mire, nadie se plantea una cosa así porque nadie es tan bruto. Hello. A la pregunta, ¿puede un hombre tirarse por un precipicio y regresar al tope? La respuesta es no. No es razonable, es absurdo, es imposible, asumiendo que se mató. Por lo tanto, de la misma manera que no podemos negar lo irreversible e inevitable de un hecho, no debes negar la inhabilidad del hombre en querer o aceptar a Dios, porque es un hecho que si se mató, no puede. Eso es lo que él no te incluye en el ejemplo que te da. Porque el hombre tiene el poder de tirarse a un precipicio, pues asumir que tiene poder. Oye, espérate, ¿y si se mató? No, espérate, no me dañe el ejemplo. No me dañe el ejemplo. ¿Ok? El ejemplo es si tiene poder de tirarse, ¿tiene poder de virar para atrás? No. ¿Entiende el punto? Entonces ese no te lo va a aplicar. Porque el hombre puede amar a Dios. No. O sea, ese es como él te acomoda la argumentación. Trata de torcer tu lógica. Trata de desconectar tu lógica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no hace la pregunta para limitarla al hecho? Pudo haber preguntado por qué un hombre que decidió matarse tirándose a un precipicio no puede decidir regresar arriba. ¿Por qué no hace esa pregunta que es más exacta con la realidad como concebiríamos la situación nosotros? Porque la intención del ejemplo no es mostrar las posibilidades de la voluntad, sino despojar a la voluntad de su capacidad inherente de tomar decisiones. El ave no decide volar porque su ala quebrada la incapacitó para desear volar. No decide porque asumimos que no tiene voluntad, pero puede desear volar, es su instinto. El ala quebrada no cancela su instinto. El agua no decide fluir hacia arriba porque su naturaleza la incapacitó de querer fluir hacia arriba. No decide porque no tiene voluntad. Y eso hace que sea absurdo comparar algo que no tiene voluntad para hacer o no hacer con algo que tiene voluntad. El hombre que tiene el poder de tirarse no tiene el poder de regresar, pero no porque su voluntad no puede decidir regresar, sino porque su cuerpo quedó inhabilitado. Si quedó vivo, puede decidir querer volver al tope, puede arrepentirse de haberse tirado. Perdió su libertad de regresar, aunque tenga todo el deseo de querer regresar con toda su voluntad. Su cuerpo quebrado no cancela su deseo o lo incapacita para decidir regresar al tope. Bodner no te dijo con el ejemplo del ave que perdió su libertad. ¿Okay? Allí te dijo que era libre de volar. ¿Ven cómo se juega con las definiciones y los conceptos para llevarte a aceptar una conclusión? La conclusión es que el hombre es libre para pecar, pero no para tomar una decisión. Esa es la conclusión calvinista. Detrás de estos tres ejemplos que él te pone aquí. ¿Sí?
Continúo con Bodner, abro la cita. El hombre caído, sin embargo, a pesar de que actúa de manera uniforme, jamás es obligado a pecar, sino que peca libremente y se complace en ello. Cierro la cita de Bodner. No importa para el calvinista que no hay un texto en la Biblia que diga que el hombre es libre para pecar. El calvinismo te enseña que es libre para pecar y obligado a servir a Dios. Eso está en toda la teología calvinista. Pero no hay un texto que diga tal disparate como que el hombre es libre para pecar. ¿Okay? Y entonces él sigue dando, ¿verdad? Son 10 páginas que él sigue dando ejemplos así, muy lógicos para él, pero que no convencen a nadie, porque los que tenemos una capacidad lógica, racional, porque hemos sido educados en pensar, en analizar causa y efecto, nos damos cuenta que las definiciones están incorrectas y por lo tanto las conclusiones van a estar incorrectas y se contradicen. Pero ellos quieren cambiar la definición, las consecuencias de sus definiciones, para obligarte a aceptar unas conclusiones incorrectas, porque las premisas son incorrectas, las definiciones son incorrectas. Así que vamos a ver los textos. Voy a comenzar a usar los textos que va a utilizar Bodner al final de todo ese capítulo para probarte que el hombre es incapaz de querer, creer o desear la salvación. ¿Sí? Querer, creer o aceptar la salvación. Vamos al primer texto que él plantea. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primero a los Corintios 2:14. Para el calvinista, este texto prueba que el hombre antes de convertirse es incapaz de querer, creer o aceptar la salvación. ¿Okay? Tengan sus Biblias abiertas en Primero a los Corintios capítulo 2, porque vamos a estar yendo para atrás y para adelante ahora. En la hermenéutica hacemos preguntas, se los he dicho, en la hermenéutica no te permite hacer preguntas. La hermenéutica dice que si tú ves una contradicción, no te parece lógico la propuesta, algo de la propuesta calvinista, es porque tú no eres escogido, no tienes la revelación, eres un carnal, estás tratando de penetrar con tu mente finita las cosas infinitas de Dios. Los caminos del Señor son insondables, incomprensibles, y tú no puedes pretender comprender las cosas que Dios puso en su sola voluntad. Pues vamos a ver. En hermenéutica podemos hacer preguntas. En este caso, ¿qué es el hombre natural? Viendo el contexto inmediato, aceptamos que se refiere a los hombres en general que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Sí? Vamos a ver el contexto inmediato. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Verdad? Primero a los Corintios 2, del 11 al 12, antes del 14. Pablo viene diciendo que los hombres que normalmente conocen las cosas de sí mismos por su espíritu, las cosas de Dios nadie las conoció, sino el Espíritu de Dios. Dios nos dio su espíritu y por ese espíritu sabemos lo que nos ha concedido. Pregunta, ¿qué nos ha concedido? Pues continúa en el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que nos ha concedido, ese es el 13, antes del 14. Lo que nos ha concedido, que es lo que nadie conoció, es lo que hablamos, y no es lo que tiene que ver con sabiduría humana. Eso es lo que dice el contexto inmediato. Pablo menciona la sabiduría humana
9 veces antes del verso 13 y la contrasta con la sabiduría de Dios. Dice que no la usó para predicar en el 1:17, que Dios la iba a destruir, 1:19, que Dios la ha enloquecido, 1:20, que el mundo no conoció a Dios mediante ella, 1:21. Los griegos la buscan, 1:22. Pablo no fue a ellos con ella, 2:1. No los persuadió con ella, 2:4. Que su fe no está fundada en ella, que su fe no esté fundada en ella, la fe de los Corintios, 2:5. No hablamos de ella, 2:6. O sea que en 9 veces no se menciona que esa sabiduría humana es la inhabilidad de querer, creer o aceptar la salvación. Si acaso se pudiera ver como la inhabilidad de conocer a Dios en el 1:21, si acaso. Pero en el 21 no dice que los hombres tienen la inhabilidad de conocer a Dios. Dice que la causa es que la sabiduría de Dios no permitió que lo conocieran mediante la sabiduría. Pero ya vimos en Romanos capítulo 1 que el hombre conoció a Dios y sus atributos, pero por no reconocerlo y por no darle gracias, se envanecieron en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Conocieron a Dios. Así que acá en Corintios, Pablo no puede estar diciendo que el hombre es incapaz de conocer a Dios. No, él es incapaz de conocer tal vez algunos aspectos de la sabiduría de Dios, que es de lo que está hablando. Pero no que no puede conocer a Dios. Porque ya dijo en Romanos capítulo 1 que el hombre conoció a Dios, pero no quiso glorificarle como a Dios. No quiso darle gracias. Se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cayó en tiniebla. No por ser incapaces de conocer, sino porque rechazaron lo que conocieron. Aquí en Corintios, la sabiduría de los hombres, al ser distinta a la sabiduría de Dios, hace que el hombre se rebele contra lo que conoce. Eso es lo que viene hablando ahí en Romanos, en 1 Corintios 2:14. Volviendo entonces al 2:14. El hombre natural es el hombre en general que con su sabiduría no puede tener acceso a la sabiduría de Dios. No porque no puede, sino porque la rechaza. La sabiduría de Dios es la que hablamos y la que enseña el Espíritu, verso 13. La que nos revela el Espíritu, verso 14. Fue predestinada, verso 7. No es de este siglo y la hablamos entre los que han alcanzado madurez, verso 6. Por lo tanto, la sabiduría de Dios la tenemos, no porque fuimos regenerados, porque fuimos escogidos, sino porque tenemos el Espíritu de Dios, verso 10 y verso 12. Siguiendo el 14. Ya vimos que el hombre natural no conoce a Dios porque no puede, sino porque lo rechaza. Pero aquí no dice que no lo conoce, sino que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ok? Preguntamos, ¿qué son las cosas del Espíritu? Vamos al verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Estas son las cosas del Espíritu. Las viene mencionando desde el verso 9. ¿Cuándo los corintios percibieron y entendieron las cosas de Dios? ¿Antes de convertirse siendo hombres naturales o después? Porque acuérdate, nos están usando, Lorraine Bodner en su libro de la predestinación nos está poniendo el verso 1 Corintios 2:14 como prueba de que el hombre es incapaz de querer, creer y aceptar el Evangelio.
Pues ok. La pregunta que queda sobre ese verso después de todo lo que he dicho. Cuando los corintios percibieron y entendieron las cosas de Dios, antes de convertirse siendo hombres naturales o después. Las cosas que son locura para los que se pierden son poder de Dios para los que se salvan. ¿Y cuándo se salvaron los corintios? Cuando les llegó la predicación. Mire lo que dice Pablo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ustedes de los corintios, por la locura de la predicación, 1:21. Cuando le llegó la palabra de la cruz, la locura de la predicación y Cristo crucificado. Dice Pablo, así es que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí es que los corintios recibieron la palabra. La locura de la predicación y Cristo crucificado. Ellos la recibieron. Si es cierto que el hombre natural no percibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios, eso no significa que Dios tiene que regenerar al hombre natural primero, porque éste está tan inhabilitado para creer o aceptar la salvación. Los corintios fueron llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1, 2 y 9. Respondieron al llamado al invocar el nombre del Señor. Los corintios tuvieron que recibir a Cristo primero para participar de la gracia, ser enriquecidos y confirmados hasta el fin. 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, verso del 4 al 8. Los corintios tuvieron que aceptar a Cristo para recibir todo el paquete de la salvación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1:30. Cuando dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, no es que Dios los puso en Cristo. Dios escogió condiciones, no personas. Si en alguna carta no hay predestinación, es en primera a los Corintios. ¿Ok? Entonces, Dios fue el que escogió destruir y enloquecer la sabiduría del mundo para que en su sabiduría, lo que es locura para el mundo, salvar en Cristo. Los corintios echaron el fundamento de su fe cuando vieron la manifestación del Espíritu y poder. No se fundamentó su fe cuando fueron regenerados siendo hombres naturales. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Capítulo 2, del 4 al 5. ¿Okay? Pablo está diciendo que su fe, el propósito de él demostrarle el Espíritu de Dios y el poder de Dios fue para que su fe estuviera fundamentada en el poder de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo comenzó la fe de los corintios? Cuando Pablo les presentó el Evangelio con espíritu y poder. Ahí comienza la fe de ellos. El calvinista te dice, no, Dios los regeneró y les dio la fe para que creyeran y aceptaran a Cristo. Esa es la propuesta calvinista. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo su fe. O sea, ya vimos primero que aceptaron la locura, aceptaron la palabra, la locura de la predicación, Cristo crucificado. ¿Okay?
Esa es la locura. Como el mundo no acepta ninguna de las tres cosas, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero es porque rechazan, no porque están incapacitados. Es lo que le estoy diciendo que Pablo está planteando en todo este capítulo. ¿Okay? Por lo tanto, al no ver en el contexto nada que indique o mencione la inhabilidad de los corintios para querer, creer o aceptar la salvación. Y vemos que el comienzo de su experiencia comienza con la presentación del llamado a través de la predicación y la demostración del Espíritu. El 2.14 no puede querer decir, porque el hombre natural no puede escuchar la palabra de la cruz, mucho menos creerla o aceptarla, porque si no es regenerado y lleno, del Espíritu primero, son locura para él y no las puede percibir ni entender. Eso no es lo que dice el 2.14. Pero eso es lo que quiere el calvinista que entendamos y veamos en ese verso 2.14. ¿Okay? Resumiendo, ese verso 2.14, sí es correcto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué no las puede percibir? Porque tiene que aceptar primero a Cristo para que entonces las pueda percibir. Porque vemos en el contexto que los corintios sí aceptaron la locura primero. No la rechazaron. ¿Okay? Es locura para los que se pierden, los que rechazan. Los corintios respondieron el llamado, ya les expliqué anteriormente, la palabra llamado no es una obligación, es una invitación. Pues mire, vimos que los corintios fueron llamados, ellos respondieron al llamado, porque el llamado es para ser respondido. ¿Okay? El llamado no es una obligación, no destina a nadie. ¿Okay? Eso lo vimos en la definición que hice en varias secciones anteriores. Así que ese 2.14 no prueba que el hombre es incapaz de querer. No prueba que los corintios estaban inhabilitados para querer creer o aceptar el evangelio. No. Ellos estaban perfectamente habilitados para aceptarlo. ¿Cuándo les llegó el evangelio? Siendo hombres naturales. Porque toda su experiencia comienza cuando Pablo les presenta el evangelio. Jesucristo crucificado con demostración de espíritu y de poder. Ahí comienza la fe de los corintios a funcionar. ¿Okay? Así que, pues, ya saben, este video lo pueden ver después con calma para atrás e ir digiriendo y masticando cada una de las propuestas que yo propongo. Ok, gracias a los hermanos que me han enviado y me han bendecido en Navidad con su aguinaldo. Recuerden, HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729. Pueden enviar una donación a mi cuenta de PayPal, Pedro Raya Hipólito con H, @hotmail.com. Y también está ATH Móvil 787-688-1807. Yo lo digo así rápido porque asumo que ustedes tienen una libreta al lado y algo para escribir, para que tomen notas y hagan preguntas o algo. ¿Okay? Así que esta es la parte 51, terminamos. Llevamos un año en esto, ¿ok? Un año. Y quién sabe, se nos coja hasta el verano por lo menos, antes de terminar esta serie, ¿ok? Así que el lunes que viene continuaremos con los textos que Bodmer presenta en su gran libro magistral, La Predestinación. A ver si esos textos pues confirman la inhabilidad total del hombre para querer, creer o aceptar el evangelio cuando se le presenta. ¿Okay?